posibilidades apoyar. Es muy sencillo, ahí en Facebook te va diciendo las instrucciones para donar estrellas y con eso pues pones un granito de arena para seguir apoyando en este apostolado. Te recuerdo que al final de cuentas Dios no se queda con nada, todo nos regresa al 100 por 1 y en este caso pues no será la excepción. Aparte que te incluiremos en nuestras oraciones. Te decía, el día de hoy me toca compartir esta nueva parábola para las personas que tienen poco viéndonos. Vamos a estar compartiendo a lo largo de estos diferentes programas las parábolas que Jesús usaba para dar un aprendizaje a la gente, a los apóstoles en diferentes situaciones. Estas parábolas son esos pequeñas reflexiones, algunos les llaman cuentitos, estas pequeñas reflexiones que usaba Jesús para dar un mensaje más concreto, para que el mensaje fuera más claro aún de lo que pues ya él lo estaba transmitiendo. No sé, a lo mejor nos ha pasado que recordamos algún cuentito que nos platicaba mamá, papá cuando éramos más chicos, nuestros abuelitos que eran mucho de platicar cuentitos y nos dejaban un aprendizaje. Entonces Jesús usaba pues estas reflexiones de esta manera. Les platicaba que en alguna ocasión en una homilía un sacerdote decía que él imaginaba que la Virgen María le platicaba estas parábolas a manera de cuento a Jesús cuando era niño para dormirlo, etcétera. Y Jesús se las aprendió tan bien que ya después él las compartió de manera reflexiva. El día de hoy vamos a compartir sobre la parábola del buen samaritano. Una de mis parábolas favoritas, una de las parábolas más conocidas que hay en la Biblia, una de las parábolas a lo mejor también que dejan mensajes claros y contundentes, y el día de hoy vamos a platicar de ella. Para eso quiero iniciar leyéndote la parábola y ya sobre eso la vamos desmenuzando. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Un maestro de la ley que quería ponerlo a prueba, se levantó y le dijo: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué está escrito en la Escritura? ¿Qué lees en ella? El hombre contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Excelente respuesta, haz eso y vivirás. El otro, que quería justificar su pregunta, replicó: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús empezó a decir: Bajaba un hombre por el camino de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de unos bandidos, que lo despojaron hasta de sus ropas, lo golpearon y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad, bajaba por ese camino un sacerdote, lo vio, tomó el otro lado y siguió. Lo mismo hizo un levita, que llegó a ese lugar, lo vio, tomó el otro lado y pasó de largo. Un samaritano también pasó por aquel camino y lo vio. Pero éste se compadeció de él. Se acercó, curó sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Después lo montó sobre el animal que él traía, lo condujo a una posada y se acercó a cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 monedas y se las dio al posadero, diciéndole: Cuídalo, y si gastas más, yo te lo pagaré a mi vuelta. Jesús entonces le preguntó: Según tu parecer, ¿cuál de estos hombres fue el prójimo del hombre que cayó en manos de los salteadores? El maestro de la ley le contestó: El que se mostró compasivo con él. Y Jesús le dijo: Vete y haz tú lo mismo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues bien, aquí tenemos esta parábola que acabamos de leer. Me dicen, creo que no se escucha bien el audio, algo así. ¿Sí se escucha bien? Perdón, creo que había unas fallitas, pero ya se escucha perfecto. Entonces, gracias ahí por decirnos ese comentario. Sonia Ramírez, un saludote. Ya se escucha bien. De todos modos, si hay alguna fallita o algo que ustedes noten, nos lo hacen saber para corregirlo por lo antes posible. Te decía, inicia la parábola diciendo que un maestro de la ley quiere poner a prueba a Jesús. Recordemos o metámonos en el contexto de aquella época. Jesús era una persona que de la nada,
por así decirlo, de la nada, surge y empieza su caminar, empieza su misión, que era pues el salvarnos, el dar a conocer el reino de Dios, el que las personas conocieran a Dios y se salvaran de lo que estaban haciendo, de la vida que llevaban. Entonces, inicia y la gente lo empieza a seguir. Decía alguna vez un profesor que tenía de oratoria, decía, ¿qué tanta convicción tenía el hombre que tanta gente lo seguía? O sea, cómo hablaba, cómo se expresaba, cómo convencía para que la gente lo siguiera. Y eran multitudes las que lo seguían. En alguna de los pasajes menciona incluso cantidades y era muchísima la gente que lo seguía. Y a toda esa gente Jesús le hablaba. ¿Qué pasa? Que los maestros de la ley pues eran los que tenían el poder, por así decirlo, del pueblo. Eran los que los tenían como, vamos a usar la palabra, como embobados, como que todos los seguían a ellos porque ellos eran los que sabían más de Dios y de las escrituras y todo estos menesteres. Llega Jesús, empieza a hablar diferente, empieza a predicar lo mismo pero con otras palabras y con otro sentido y poniendo el ejemplo. Y aparte haciendo milagros, que es algo que afortunado o desafortunadamente mucha gente también lo seguía por eso. Por la conveniencia o el morbo de ver un milagro o de que les hicieran un milagro. Entonces los maestros de la ley estaban perdiendo ese poder del pueblo porque ya el pueblo pues cada vez lo seguía menos a ellos y seguía más a Jesús. A ellos obviamente pues no les gustaba esta idea, ellos querían tener al pueblo en su poder, pero tampoco podían como que decir, pues acaben con esta persona que llegó, acaben con este falso profeta, etcétera, etcétera, sino que tenían que planear algo de manera que Jesús quedara en evidencia de que era un falso profeta y de esa manera quemarlo con el pueblo, poderlo pues incluso crucificar, que al final de cuentas fue lo que pasó. Entonces ese era como el objetivo de los maestros de la ley, este es el contexto. Entonces una de esas pruebas donde querían que Jesús fallara es cuando le preguntan, maestro, ¿qué podemos hacer o qué debo hacer para ganarme la vida eterna? Y de esas veces parece que la cita bíblica, la parábola, parece como que Jesús ya sabía, o sea, él ya sabía a dónde iba este comentario, pero como que no tenía ganas de entrar a discusión. Me imagino que Jesús muchas veces tenía ganas de dar un mensaje, de aprovechar esa situación para decir, ok, tú me quieres poner a prueba, pero lejos de eso, me estás dando herramientas para dar un mensaje a todas las personas que me están viendo y que me siguen. Entonces, como que Jesús no traía ganas en ese momento. Y únicamente le dice, ok, ¿qué está escrito en la escritura? ¿Qué dice en ella? Pues que debo amar a Dios con todas mis fuerzas, con todo mi corazón, con toda mi alma, bla, 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 bla. Y a mi prójimo como a mí mismo. Y dice Jesús, pues está bien sencillo, haz eso y ya está resuelto. O sea, con eso basta. Como diciendo, no nos metamos en líos, no quiero indagar en eso, tan sencillo como eso, tú mismo sabes, o sea, esa es tu ley, esa es la ley que tú sigues, haz eso y ganarás la vida eterna. Y obviamente el maestro de la ley como que, no cayó, pero ya sé dónde va a caer. Y le hace otra pregunta y le dice, oye, ¿y quién es mi prójimo? ¿Cuál es el asunto de esta pregunta? Pareciera una pregunta muy sencilla, pero el asunto de todo esto es que Jesús cayera en esa trampa. ¿Por qué? Los judíos llamaban prójimo únicamente a las personas que cumplían con las escrituras, que cumplían con esas reglas que ellos llevaban. Si tú cumplías con eso, tú eras mi prójimo. Si tú no lo cumplías, tú no eras mi prójimo. A ti no te podía nombrar mi prójimo. Entonces, la idea de este maestro de la ley era decir, ok, si Jesús me dice, pues el prójimo es todo, como él predicaba, todo el que está a tu alrededor, toda esa persona que está cercana a ti, el maestro de la ley iba a decir, entonces estás en contra de lo que dicen las escrituras judías, que únicamente los que cumplen la ley.
Si Jesús decía, pues lo que dicen las escrituras, o sea, los que cumplen la ley son tu prójimo. Y entonces todo eso que predicas, que ámense los unos a los otros y que todo es amor y que debes de perdonar a todos. Entonces, ¿no es cierto? Por ahí va este asunto de la trampa. ¿Qué pasa? Que Jesús, con toda la sabiduría que él tenía y con esa experiencia, ya sabía por dónde iba esta pregunta y dice, ok, no me pude como que zafar de esto. ¿Quieres que platiquemos? Va. Entonces sí voy a aprovechar esta pregunta para entonces sí dar una prédica. Y le dice esta parábola del buen samaritano, que ya la escuchamos, que dice que bajaba de Jerusalén a Jericó un hombre que fue asaltado, le despojaron hasta sus ropas. Venía bajando un sacerdote, se dio la vuelta y se fue de largo. Venía bajando un levita, se dio la vuelta y se fue de largo. Venía bajando un samaritano, lo ayudó, lo curó con vino y aceite, curó sus heridas. No nada más eso, lo subió al animal en el que iba, lo llevó a una posada, le dijo al posadero que lo atendiera, que le dejó 2 monedas, que si faltaba más a su regreso, pues él le iba a pagar lo que faltaba. ¿A qué vamos con esto y cuál es el meollo de este asunto? De pronto hay personajes que incluso a lo mejor dices, caray, o sea, si no hubiera mencionado estos personajes a lo mejor no pasaba nada. ¿Por qué quiso mencionarlos Jesús? ¿Por qué pasaba un sacerdote y por qué pasaba un levita y por qué se fueron de largo? Y el mensaje pues es claro, o sea, Jesús quería poner esta comparación. El sacerdote pasó y se fue de largo. Ojo, no significa que fuera un mal sacerdote o viceversa. En aquel entonces las cosas o los rituales eran muy concretos. Se dice que a Jerusalén, que estaba en lo alto, por eso dice que descendía, venía bajando de Jerusalén a Jericó. A Jerusalén se iba a dar gracias, a hacer un culto, a alabar a Dios, a los templos, o sea, como los templos donde ellos creían que estaba ahí Dios, estaba en Jerusalén. Entonces, dice la palabra, dicen los que estudian la palabra que lo más seguro es que esta persona venía de un momento así de oración hacia Jericó. El sacerdote también venía igual y el levita venía igual. ¿Qué pasa? Que en aquel entonces había esta creencia o este ritual de que si tú venías de estar puro y tocabas sangre, quedabas impuro. Lo más seguro es que a causa de eso el sacerdote le dio la vuelta y el levita también. ¿Cuál es el mensaje? Que eran personas muy cercanas a Dios, que estaban muy, muy cerca de las cosas de Dios, muy cerca de todo esto que conlleva el seguir a Dios como un sacerdote en la actualidad. Y no es que los quiera quemar, simplemente como diciendo, mira, o sea, una persona que está tan cerca de Dios no ayudó a esta persona por X o Y razones, no vamos a entrar en esos detalles. Más sin embargo, pasó un samaritano que, ojo, aquí viene la parte interesante. Samaritanos y judíos tenían muchos conflictos, estaban en contra de cómo se regían unos como se regían otros y eran unas peleas constantes, entre samaritanos y judíos, al grado de que no se podían ni ver, al grado de que era como, ahí va un samaritano, se aborrecían, o sea, era algo como muy marcado entre judíos y samaritanos. Por eso usa Jesús este ejemplo del samaritano, porque al que habían asaltado pues era un judío. Entonces va pasando un samaritano, o sea, va pasando un rival de este judío. Lo más lógico es que dijera, pues si ya pasó el sacerdote, ya pasó el levita y no lo ayudaron, que son personas cercanas a Dios, pues el samaritano menos. Aparte súmale que tienen rivalidad, pues mucho menos. Va a pasar de largo y es más, hasta a lo mejor le da una patada o no sé, lo termina de golpear o algo. Esto es lo que quiere resaltar Jesús. Aún con esos problemas, el samaritano se detiene y lo ayuda. De esta manera de lo que ya vimos. Lo cura con aceite y con vino, que en ese entonces pues era algo muy, muy valioso. Lo cura con eso,
desembolsa dinero para que pues sea curado y atendido por un posadero, y todavía le dice que si le falta, se lo va a pagar. O sea, hace todo esto ese samaritano por esa persona. ¿Cuál es el mensaje de Dios que nos quiere dar con esto? Al final de esta parábola, le platica toda esta historia al maestro de la ley y le dice, para ti, ¿quién de ellos fue el prójimo? Que era la pregunta del maestro de la ley. ¿Quién fue el prójimo de la persona que asaltaron? Era tanta la rivalidad entre samaritanos y judíos que el maestro de la ley, siendo judío obviamente, pues no se atrevió a decir el samaritano. O sea, era tan sencillo como contestar el samaritano. Fíjense cómo era la rivalidad, qué magnitud, que ahí en la palabra tal cual, y los invito a que la vean, es Lucas 10 del 25 al 37. El maestro de la ley le contesta, pues el que se mostró compasivo. O sea, no pudo externar el decir el samaritano. No, porque era como el enaltecer a alguien que le caía mal. O sea, ¿cómo iba a mencionar el samaritano? Fue el prójimo. Pues el que se mostró compasivo. Y Jesús es muy claro. Yo me imagino a un Jesús riéndose por dentro como diciendo, fíjate, o sea, ni siquiera fuiste capaz de mencionar eso y si quieres ponerme a prueba a mí. Pero está bien, o sea, no me voy a meter en discusiones y el mensaje final es claro y conciso, es un mandato que Jesús nos deja. Ve tú y haz lo mismo. Ve tú y haz lo mismo. Este mensaje es contundente y en este quiero hacer mucho énfasis. Jesús nos invita a ser buenos samaritanos, ayudar a los demás. Si somos un poquito y nos metemos un poquito más a lo que Jesús, al mandato de Jesús, o sea, ¿qué quiere decir Jesús? Ve tú y sé buen samaritano con los demás. Ve tú y ayuda a los demás. Ojo, por algo puso esta parábola. A lo mejor sí, empezando por tus seres queridos, empezando por tu familia, empezando por esos amigos, esas personas cercanas. Pero por eso puso esa comparativa entre samaritano y judío. Pero también con tus enemigos. Pero también con esas personas con las que no te llevas bien. Pero también con esas personas con las que te cuesta trabajo, a lo mejor incluso hasta mencionar su nombre. Con esas personas a las que te cuesta trabajo muchas veces incluso verlas, escucharlas. Ay, ya va a hablar fulanito, ay, ya va a hablar fulanita, es que de verdad no lo aguanto y no lo aguanto. Incluso con estas personas nos invita a ser buenos samaritanos. Ve tú y haz lo mismo. Es la invitación que nos da Jesús. ¿Qué pasa? Estamos viviendo tiempos, híjole, muy complicados en nuestro mundo actual. Tiempos difíciles, tiempos donde pues vemos tanta violencia, tantas cosas tan negativas, tantas cosas tan difíciles y que, sin embargo, no hay personas o hay muy pocas personas que se atreven a marcar la diferencia, que se atreven a decir, ok, pues ante un mundo de violencia, ante un mundo de guerra, ante un mundo de tantas dificultades, pues yo quiero hacer las cosas diferentes, yo quiero marcar diferencia y hacer las cosas bien, y poner ese granito de arena para mejorar el mundo en que vivimos, mejorar la sociedad en la que vivimos, mejorar incluso a lo mejor hasta la familia en que vivimos. Es la invitación que nos hace Jesús. Ve tú y haz lo mismo, ve tú y sé un buen samaritano, ve tú y pon tu granito de arena ante esta sociedad, ante todo lo que estamos viviendo. Quejarse, pues quejarse es bien fácil, quejarse cualquiera se puede quejar, estarse quejando cualquiera, hacer el mal incluso dicen que es más fácil que hacer el bien. Por eso Jesús es muy claro en este mandato, ve tú y haz lo mismo, ve tú y sé buen samaritano de los demás. Esa es la invitación que Él nos hace. ¿Es fácil? No es fácil. ¿Es difícil? Claro que sí, de pronto a lo mejor nos han tocado situaciones como la de esta persona y no es fácil por toda la situación que ya venimos viviendo,
se complica mucho más. Te voy a poner un ejemplo. Tú vas por la calle a ciertas horas de la noche y ves a una persona golpeada, ves a una persona pues herida, sin ropa, sangrando. Y yo pienso que si hacemos un experimento social de, no sé, de 10 personas, híjole, yo me atrevería a decir que una o dos, y a lo mejor con muchos trabajos, se animarían a pararse y atender a esta persona. ¿Por qué? Por miedo a lo mejor, por qué van a decir, y qué tal que me echan la culpa de que yo fui el que lo golpeó, y qué tal que llega la policía y me toman a mí declaración y tengo que perder tiempo, bla, 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 bla. O miedo de que, esa es otra cosa importante, miedo de que sea una trampa y te quieran asaltar. Desafortunadamente vivimos en una actualidad donde todo eso se ve y es muy difícil mostrarte así, mostrarte buen samaritano con los demás por este aspecto, sobre todo hablando en concreto de personas desconocidas. Es muy difícil por esta situación de decir, ¿y si me pasa algo? ¿Y si me hacen algo? ¿Y qué va a pasar? Y empezamos a cuestionarnos y de pronto nos comportamos como el sacerdote o como el levita, damos la vuelta y seguimos de largo. Entonces, pues esa es la invitación que Él nos hace y recalco mucho esto porque el mandato es muy claro, hacer lo mismo. Claro, y es muy válido hacerlo con las diferentes precauciones y las diferentes medidas también para nosotros estar pues seguros. No sé, incluso hacer hasta una oración y decir, a ver, Señor, me da miedo esta situación, me da miedo hacer algo porque no sé si me vaya a pasar algo. Voy a poner mi parte, pero ayúdame también tú, échame la mano que no me vaya a pasar nada. A lo mejor empezando por lo básico, a lo mejor simplemente hacer una llamada, marcar a la policía, marcar una ambulancia y decir, está una persona herida y pues que vengan y la atiendan. A lo mejor empezando por eso ya estamos poniendo nuestro granito de arena. Porque ¿qué pasa? Viene la otra parte. Cuando no, a nosotros nos toca ser esas personas golpeadas, cuando a nosotros nos toca ser esa persona herida, cuando a nosotros nos toca estar en esa situación. Y ojo, aquí estamos hablando literalmente de alguien herido, alguien golpeado. Pero ¿qué sucede cuando esa persona no necesariamente está herida? Cuando esa persona está triste, cuando esa persona está viviendo una depresión, cuando esa persona está viviendo un momento muy difícil y nos cuesta mucho ayudarla. ¿Por qué? Porque alguna vez esta persona se portó mal con nosotros. Tristemente muchas veces incluso escuchamos qué bueno que le está pasando eso, para ver si así entiende, para ver si así aprende. Y lejos de ayudar, lejos de mostrarnos como buen samaritano, es todo lo contrario. O sea, pasamos de largo y no nada más eso, sino todavía le aventamos ahí tierrita para que pues las heridas se le pudran, ¿no? Se le infecten. Entonces, ¿qué sucede cuando la situación es al revés? Te decía, ¿qué sucede cuando nosotros somos esa persona herida? Cuando nosotros somos los que estamos tristes, los que estamos pasando por una situación difícil, que pedimos a gritos, sin externar palabra, pedimos a gritos el que alguien nos ayude, el que alguien nos dé un abrazo, el que alguien nos sonría, el que alguien nos tienda la mano y nos diga, ven, ven, yo te ayudo, levántate, ánimo, tú puedes, vamos a salir de esta, cuenta conmigo. La situación que sea, hay situaciones muy difíciles que a nosotros, estando en esta parte de los grupos, pues nos damos cuenta. Desde el joven que está viviendo la separación de sus padres, el joven que está viviendo una situación de vicios, drogas, alcohol, etcétera, el joven que está viviendo violencia, el joven, al decir joven es hombre o mujer, que está siendo maltratado por su pareja, que lo golpea, que le hace maltrato físico, psicológico, mental. O sea, todas estas situaciones que pueden estar viviendo y que piden a gritos el que alguien los ayude. A nosotros nos toca pues esta parte y no nada más a nosotros, a todos, porque este mandato es para todos. Ve tú y haz lo mismo, ve tú y usted buen samaritano. Repito, ¿qué pasa cuando nosotros estamos en esa situación?
cuando nosotros estamos viviendo la pérdida de un ser querido, la enfermedad de un ser querido o la enfermedad propia, el vicio, el caer en algún vicio, la violencia familiar, la violencia entre parejas. ¿Qué pasa cuando estamos en esa situación y no hay nadie que nos ayude y todos pasan y se dan la vuelta y siguen de largo? ¿Cómo vivimos esa situación? ¿Cómo nos gustaría que alguien llegara, nos diera una sonrisa, un abrazo, palabras de aliento para seguir adelante? Pues eso mismo es lo que tenemos que hacer nosotros. En esta parábola nosotros tomamos a Jesús, ahí en el grupo nos toca desarrollarla durante los encuentros y nos invitamos al joven a que tome a Jesús como ese buen samaritano. Y es la invitación que te quiero hacer ya casi para ir cerrando porque el tiempo se nos está agotando. La invitación que te quiero hacer, que te lleves esta parte. Primero que nada, este mandato de Jesús, ve tú y sé un buen samaritano. ¿Con quién? Con el prójimo. ¿Quién es el prójimo? El próximo, el que está más cercano a ti. En este momento, mi prójimo, sería Fabi, que está aquí cercana a mí. Cuando estoy con mi familia, es mi familia, mis amigos, las personas que me rodean, mis compañeros de trabajo, mis compañeros de estudio, etcétera, etcétera. O sea, sé buen samaritano con los demás. Ese es el primer mandato. Y la primera invitación, y la segunda es que veas a Jesús como ese buen samaritano. Que si bien a lo mejor va a haber situaciones donde las personas no te tiendan la mano, donde las personas no te ayuden, y en ambas situaciones, puede ser porque tú has sido muy, muy cruel con las personas, porque tú has sido muy mal prójimo de los demás y los demás se desquitan contigo, los demás dicen, pues ahora que se aguante. Puede ser en esa situación o incluso al revés. Tú eres muy buen samaritano con los demás, pero en una situación difícil las personas no son así contigo. En ambas situaciones, que veas a Jesús como ese buen samaritano, que si las personas no te echan la mano, ahí va a estar Él. Haz una oración, levanta una plegaria al cielo y di, Jesús, te necesito. Jesús, me siento herido, me siento golpeado, me siento asaltado, me siento lo que sea, ayúdame. Y va a estar ahí siempre Él dándote esa ayuda, brindándote ese consuelo, ese abrazo, esa sonrisa, esas palabras que necesitas para seguir adelante. Ahí va a estar Él para apoyarte en esas situaciones. Tómalo a Él como ese buen samaritano. Y sé tú también un buen samaritano de los demás. No seas como el sacerdote que pasó de largo, no seas como el levita que pasó de largo, no seas incluso como el maestro de la ley que quiere poner a prueba como el lugar a Jesús, esperando que caiga, esperando que tropiece para decir, ahí está, no que era el predicador y el Hijo de Dios y el Salvador, el Mesías. Ahí está su Salvador, ahí está su Mesías. Porque hay veces que nos gusta también a nosotros poner a prueba a Jesús, consciente o inconscientemente. Lejos de eso, tómalo como un buen samaritano. Antes de cerrar, quiero enviar saluditos aquí a las personas que nos han estado escribiendo y que me da gusto saludar. Tenemos aquí a Jessy Hernández, hermana, un saludote, bendiciones, te quiero mucho. Ale, también Ale que nos estaba viendo, creo que las dos Ale, si mal no recuerdo porque se me borraron aquí algunos. A las dos Ales también les mando un saludote. Nos vemos al ratillo en el grupo. Joel Briseño, un abrazote, bendiciones, negro. José Alejandro de Chiapas que nos está viendo, un saludote. Hasta allá, Juanjito, bendiciones, que estén muy bien. Emanuel Cobian, mi buen amigo Emanuel, un abrazote y bendiciones. A Sonia Ramírez dice saludos, Miguel Ángel. Saludos, Sonia, un abrazote, bendiciones, que estés muy bien. José Alejandro nos dice saludos, mi hermano Miguel, y saludos a la novia que ya se casó. Le hacemos llegar tus saludos a Eli y gracias. Dice también saludos a PJU y me dio gusto escucharte y hermoso tema. Muchas gracias, Alex, qué bueno que te gustó. Dice Denise Guadalupe, saludos Denise, qué gusto que nos veas después de un tiempecito que no estuviste al pendiente, no te creas. Gracias por vernos. Saludos, Miguel. Muchas veces las heridas, más allá de lo superficial,
Bien lo dice, son del alma y no hay mejor cura que Jesús. Y a nosotros como jóvenes, acercarnos a aquella persona que sabemos sufre para aligerar su pena, tal vez con una sola palabra, un abrazo o un consejo. Así es, Denise, muchas gracias por tus palabras. Saludos a ti y a tu familia, bendiciones. Alex Chávez nos está viendo también, bendiciones, Alex. Nos está viendo también Leo Peña desde allá de La Paz, Baja California. Un abrazote a la sede de PJ La Paz, a todas las personas de allá y en especial a ti un abrazo y bendiciones. Dice Sonia, yo te he pedido ayuda y no me haces caso, eres como el sacerdote que pasa de largo. Es broma, dice. Qué bueno que aclaras que es broma, ¿eh? No, claro que sí, Sonia, ves la idea de estar ahí al pendiente. Muchas veces, y ojo, y es importante esto que dice Sonia, a veces por un mensajito, hay veces que no podemos estar ahí físicamente para apoyar al otro, pero a través de un mensajito. Con Sonia me ha tocado que me escribe, oye, Miguel, me siento así, me pasó esta situación, es que esto, y trato de darme el espacio, el tiempo para contestar, para decir, ok, mira, esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo creo, ánimo, cuenta conmigo, estas en mis oraciones, bla, bla, bla. Y de esa manera también ser un buen samaritano a través de las redes. O sea, no todo tiene que ser ah, físicamente. Obviamente si se puede en persona, pues qué mejor. Pero si no se puede, pues aprovechar las redes para también hacer pues esta buena labor. Entonces, pues gracias por tu comentario, Sonia. Pues creo que ya por el momento hemos llegado al final del programa.